Muy buen día para todos. En este video les quiero enseñar cómo dibujar la letra inglesa. Esta es una letra inglesa muy simple, es ideal para el grabado. Primero, antes de empezar con la letra, les quiero mostrar cómo tienen que hacer la cuadrícula para poder dibujarla. Para empezar, vamos a hacer en una hoja blanca, vamos a dividir renglones de 12 milímetros cada uno. Cada renglón de estos tiene 12 milímetros y entre renglón y renglón hay 5 milímetros de separación. O sea, dejo un margen, dibujo un renglón de 12 milímetros, dibujo un espacio de 5 milímetros y hago otro renglón. Así hagan en gran parte de la hoja. De esta forma ya tenemos los renglones principales de la letra inglesa. Ahora lo que vamos a hacer es subdividir estos renglones de 12 milímetros en 3 de 4 milímetros cada uno. O sea que vamos a marcar 4 milímetros, 4 milímetros y 4 milímetros y vamos a dividir. Pero estos renglones, esta subdivisión la vamos a marcar con lápiz. Si quieren los renglones principales los hacen con fibra para que se resalte más. Pero los renglones internos los hacemos con lápiz. Bueno, ya tengo separados los renglones, verán todos los renglones marcados, están los renglones principales y los intermedios. Ahora tengo que hacer la inclinación. Es muy importante la inclinación de la letra inglesa. Es la que le da ese toque particular. La letra, si está en algún momento, alguna de las letras que hacemos no tiene la misma inclinación, se nota enseguida. Entonces es muy importante hacer estas líneas para ir respetando la inclinación de la letra cuando lo vamos dibujando. Ahora les voy a explicar cómo tienen que hacer un método fácil para hacer esa inclinación. Ahora vamos a hacer la inclinación como les decía. Para eso me conseguí un cartoncito. Este es un cartón un poquito duro, más duro que una hoja de papel. Lo que voy a usar va a ser uno de los ángulos. En esto, bueno, justo estaba bien. Van a marcar del margen 100 milímetros, 10 centímetros vendría a ser. Voy a marcar ahí y de ahí para adentro 55 milímetros. Vamos a marcar de este punto a 55 milímetros una línea recta hacia el ángulo superior, hacia este ángulo. Y ahí nos queda un triángulo. Lo vamos a cortar. Vamos a cortarlo bien por la línea. Y acá, ahora lo que vamos a hacer es usar este cartón. Lo vamos a poner sobre el renglón. ¿Ven? Sobre el renglón de abajo. Y vamos a tirar. Es importante que siempre mantengan el borde del triángulo bien en el renglón. Y ahí tiramos una línea. Corremos un poquito más para adelante, lo acomodamos de vuelta sobre el renglón y tiramos otra línea. Y así lo hacemos varias veces hasta marcar nuestra inclinación. Lo hacemos por ahí más juntos como para tener una referencia. Bueno, ahí ya tenemos armada nuestra cuadrícula. Vamos a utilizar las líneas de referencia para poder darle la inclinación a la letra y nuestras separaciones de renglones para las distintas alturas que vamos a necesitar. Ya tenemos la cuadrícula preparada. Ahora vamos a empezar con la letra mayúscula inglesa. Ustedes ven acá en la fotocopia que tienen la letra y antes de la letra tienen como marcado un garabato.
Esto en realidad es como ustedes tienen que comenzar la letra. Si yo sigo este orden, digamos, este espacio que hay en toda la cuadrícula, voy a lograr que después la letra tenga la misma inclinación. O sea, todas las letras tengan la misma inclinación. Por ejemplo, empiezo con esta parte que termina siendo esta parte. Y después hago esta. Esta que yo dibujé primero va a ser la inclinación de la letra. Y así va a pasar con el resto. Por ejemplo, este va a ser esto. Y así. De esta forma, cuando yo termine de armar una palabra o una oración, todas van a tener la misma inclinación. Por el momento van a empezar haciendo nada más que la forma, sin hacer la sombra. Esta sombra es importante, más adelante, a lo último de los ejercicios, lo vamos a empezar a implementar y es la que le vamos a dar con el corte de buril. Por ahora solo necesito que acostumbren la mano y su vista al espacio para poder dibujarlo en el papel y después que sea mucho más fácil dibujarlo en la chapa. Ustedes recuerden que acá hicieron una cuadrícula con muchas líneas, guías, pero en una chapa no van a poder hacer eso. Bueno, comencemos con la letra A. Usamos esta guía, la de la inclinación, y respetamos los renglones para las alturas de las letras. Observen bien, una práctica muy importante en este oficio es observar, aprender a observar los detalles mínimos. Por ejemplo, en cada letra el espacio que lleva, la diferencia que lleva. Bueno, por ejemplo, la inclinación. Acá en la A comenzaba acá. Y hago una pequeña panza que se ve en el dibujo. Y ahí la curva cerrada y después vuelvo. Ahora tengo esta parte que comienza por acá. Y se empieza a juntar a la letra y va. Ven cómo acompañó desde acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, tiene casi la misma distancia. Si ustedes lo miran en la fotocopia, tiene la misma distancia. Después se abre. Y después tenemos el cierre de la letra, que es... Bueno, esto hay muchas formas de hacerlo. Pueden hacerlo así, pueden hacerlo un rulo desde acá. Esta también, ustedes van a encontrar que hay muchas formas de hacer la letra inglesa. Esta que yo les estoy mostrando es una forma fácil, una forma práctica que les puede resultar más cómoda para grabarla. Ahora quiero que hagan esto. ¿Ven? Esta es la forma de la letra, nada más, sin la sombra y sin los garabatos. Después si quiero puedo hacerle, ¿ven? Otro garabato ahí, la puedo decorar como quiero. Así también voy a hacer la letra B larga. La letra B larga va ahí. Después tengo el sombrerito. Fíjense en las alturas de esto, es muy importante que ustedes se fijen bien en las alturas. ¿Está bien? Y así hagan todo el abecedario. Cuando terminan, vuelven a empezar. Esto va a ser el comienzo. Bueno, ahí arranqué con el abecedario. Si ustedes observan, tienen todos más o menos la misma inclinación. Es muy importante que respeten las alturas y los espacios. Por ejemplo, ven, si yo tiro una línea acá paralela a la de la inclinación, van a ver estas distancias, que esto no sobresale más. Las alturas en todas las letras tienen algunos detalles. Como les dije antes, esta es una versión de la letra inglesa. Hay algunas que tienen más rulos, otras que tienen menos decoración. Ustedes practiquen esta es una letra inglesa. Después, con el tiempo y con el uso del buril, van a ir modificando su letra a gusto. Pero es bueno que practiquen y que respeten algo que es muy importante en la letra inglesa y es la inclinación.
Por eso estas líneas guía. Así que arrancamos ahora con la letra mayúscula y hacemos unas cuantas hojas del abecedario sin sombra. Ahora vamos a comenzar con la letra inglesa minúscula. En la letra inglesa minúscula tenemos que respetar la inclinación, a lo mismo que en la mayúscula, sobre todo en estas. Y tener mucho cuidado, por ejemplo, en palabras que se repiten las mismas letras, porque se nota enseguida si una tiene diferencia con la otra. Acá en la letra inglesa minúscula tenemos distintas alturas en cada letra. Por ejemplo, la B larga, la F, la H, la K, la L. Todas estas llegan hasta la mitad del tercer renglón. La D y la T, estas dos llegan hasta el segundo renglón. Y el resto llegan a ocupar nada más que el primer renglón. Hay unas excepciones, como por ejemplo la S, el rulito de la S sobrepasa el primer renglón, el rulito de la R, la ñ, el tilde de la ñ sobrepasa el primer renglón, y así, por ejemplo, bueno, acá la Z también sobrepasa el primer renglón, pero son algunos, los puntitos de la I y la J. Es importante respetar el espacio. Practiquen eso. Si ustedes observan, cuando empiecen a dibujar las letras, por ejemplo, ven la A es un óvalo, la C es otro óvalo, la D es otro óvalo, la E es otro óvalo. Lo que pasa es que después se dividen, por ejemplo, la A tiene una pata recta acá al costado, la D es igual, pero la pata esta es mucho más larga, la G para abajo. Hay muchas que se parecen, la E se cierra ahí. Es importante esto. Les voy a remarcar este tema del óvalo porque si yo hago todos los óvalos del mismo tamaño, van a quedar todas iguales. Bueno, como les explicaba anteriormente, por ejemplo, acá vamos a empezar a hacer en el renglón más chico un óvalo, separamos otro óvalo, separamos otro óvalo. Traten de hacerlos todos más o menos iguales. Obvio, en esta práctica es para que ustedes vean, pero cuando ustedes tengan que hacer el abecedario van a hacer las letras que les corresponden. Por ejemplo, acá, si yo hago esto, tiro una línea recta, fíjense que va paralela a la inclinación esta. Hago la curva y salgo para acá. Y ahí tengo la A. Ahora hago lo mismo con la C. Ahí tengo la C. Quiero hacer la E. La D. Como les decía, llega hasta el segundo renglón. Una G. Acá, como no hice renglón abajo, más o menos tomo la misma distancia que estoy tomando para este renglón. Entonces así voy haciendo. Bueno, acá fíjense que yo me quedo un poquito más inclinado, ahí lo corrijo, ahí está mejor. Ahora, si yo miro bien todas estas, por ejemplo, yo le tiro un eje central a la C y va a quedar paralelo a la línea de inclinación, lo mismo que la E, la D y todas, porque este óvalo, cuando lo hice respetando esa inclinación. Por ejemplo, ahora tengo que hacer una L, ahí tengo la L, y así, bueno, continúo el abecedario. En las letras minúsculas respeto lo mismo, la inclinación, hago nada más que la línea sin la sombra. La sombra va a ser el último ejercicio que hagamos, o sea, agregarle la sombra para poder trabajar. Lo que les recomiendo por ahí, para no aburrirse, hagan palabras, empiezan con la letra mayúscula,
como está acá, por ejemplo la D, y ahí arrancan con el abecedario. Pueden hacer una palabra, arrancan con la mayúscula, y ahí van escribiendo lo que quieran. Algo muy importante, por ejemplo, ven acá, yo cuando arranco, después de tener una mayúscula, una palabra, no se tienen que tocar. Tiene que estar la patita que insinúa, porque todas las letras minúsculas se conectan, pero entre una mayúscula y una minúscula no se tocan, insinúan que se conectan. Ven que hay una diferencia, una distancia que yo dejo para poder insinuar que es de la misma palabra. Después hay una separación. Por ejemplo, acá si quiero seguir, ya tengo la separación que corresponde para seguir. Con respecto a los números, si ustedes quieren hacer los números, pueden hacerlo en dos renglones. Yo voy a utilizar dos renglones y voy a hacer los números, por ejemplo, bueno, el 1, voy a respetar la inclinación. Ya acá le voy haciendo la sombra, porque si no... Perdón, estaba corrido. Ahí les hice algunos números. Si ustedes observan bien, es importante la inclinación. Fíjense que yo tiro una línea paralela, tiene la misma inclinación que las líneas que siempre estoy respetando. ¿Tá? Digamos, el eje central está paralelo a las líneas de inclinación. ¿Tá? Y bueno, por último, para cerrar estos ejercicios, podemos agregarle sí la sombra. Esa sombra que ustedes ven es la que después nosotros con el buril le hacemos el corte de brillo. Eso se llama tallalustre, corte de brillo, muchas formas se le dicen, cada país le dice de una forma distinta, pero es lo más importante de la letra, porque es lo que le hace realzar y la que hace la diferencia con un grabado a pantógrafo o mecanizado. Ese corte, ese brillo es muy importante. Hay que saber dónde ponerlo, porque si nosotros lo ponemos en cualquier lado tampoco sirve y tiene una forma. Entonces, de a poquito nosotros vamos a ir, una vez que ejercitamos todo, ya la forma de la letra, ya lo tenemos registrado en nuestra mano y en nuestra vista, le agregamos la sombra. Podemos utilizar toda la caligrafía que ya hicimos, porque ya nosotros dejamos el espacio, y le agregamos la sombra. Por ejemplo, en las minúsculas, nosotros teníamos estas. Vamos a hacer doble trazo. O si queremos después le ponemos la sombra, la pintamos toda. Por ejemplo en estas es como que empieza finito, se hace más ancho y después vuelve a estar finito. Observe bien la fotocopia. Esto también, este trazo se lo van a hacer cuando estén con el buril, así que es importante entenderlo bien, qué partes van más anchas y qué partes van más angostas. Por ejemplo, en estas curvas empieza finito, se hace ancho y después vuelve finito. Acá también, acá también. Pero por ejemplo en la I es todo un corte recto, acá en esta en este palito también el de la A, pero acá es finito, ancho y finito. Esto nos va a orientar para que después, cuando tengamos que cortar las letras
con el buril sabemos cómo comenzar. Por ejemplo, en la E arrancamos finito, se hace ancho, finito, ancho. Bueno, por ejemplo, los números ya los remarqué, ven los planazos. Esto es importante, esta sombra, ya registrarla y tenerla en nuestra cabeza. Recuerden esto, hay formas de transferir, copiar, calcar, muchos métodos que uno puede imprimir hasta de la computadora la letra que quiere, pero el tiempo es importante en este oficio. O sea, cuanto menos tiempo pierdan, porque imprimir, fotocopiar o transferir a una chapa lleva tiempo. En cambio, el dibujar, si uno agiliza ese tiempo, va practicando. A ver, a todos nos cuesta dibujar, pero con la práctica, con mucha práctica, se logra. Y si nosotros bajamos ese tiempo, vamos a monetizar, vamos a ganar más plata. Entonces, es importante que practiquemos. Yo sé que es difícil, es cuestión de ir practicando de a poco. Quizá la primera hoja va a llevar mucho tiempo, la segunda va a llevar menos y así, hasta que llega un momento que registramos estos movimientos y después en la chapa no vamos a necesitar tantas líneas guías como para dibujar, nos va a salir enseguida. Bueno, espero que el video les haya servido y les mando un fuerte abrazo para todos. Nos veremos en otros videos.